Dios bendiga a mis hermanos esta noche. Y hoy esta noche quiero dirigirme a aquellas personas que aún no siendo creyentes, o aquellas personas que siendo creyentes en algún momento se han apartado del Señor, o simplemente estando en esa relación y armonía con Dios, cayeron en errores y que eso los mantiene de alguna manera alejados de su Dios. Realmente lo que en esta palabra de esta noche quisiera yo que se diera como resultado una reflexión de aquellos que están sensibles al llamado que Dios está haciendo aún. Así de que esta noche yo quiero hablar de un tema que lo vamos a evacuar en unas 3 predicaciones. Y el tema que vamos a hablar es sobre el cansancio de Dios. Y me voy a dirigir esta noche sobre el cansancio de Dios en el tiempo de la advertencia. Quiero mencionar de que Dios jamás ha hecho algo sin advertirle a la gente, sin advertirle a su pueblo, sin advertirle al mundo. Y cuando nosotros hablamos del cansancio de Dios, cuando yo menciono eso del cansancio de Dios, debo decir de que todos los seres humanos nos cansamos. Las esposas haciendo todo su trabajo en casa se cansan cuando tienen un maltrato del esposo. Se cansan. Llega el momento en el que es un cansancio insoportable y ella viene y dice: quiero divorciarme. Hay hombres que también se cansan de actitudes de las esposas y llega un momento en el que dicen: quiero mejor divorciarme. Lo mismo pasa con un empleado cuando no resiste la forma o la actitud de un patrón, de un jefe, y dice: ya no más este trabajo. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que todos nos cansamos y Dios no es diferente en esto. Dios también llega a cansarse de actitudes de la gente, de actitudes de su pueblo y de actitudes del mundo en general. Ahora viene la palabra de Dios y dice en este que acabamos de leer, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 13, dice que Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Oiga, significa que Dios ha mandado hombres, eligió, preparó y mandó hombres a predicarle a la gente, al mundo, sobre cómo tenía que hacer en su vida, sobre qué valoraciones tenía que hacer de la existencia de Dios. Yo debo decir que todos nosotros hemos tenido ya la oportunidad de oír en algún momento la voz de Dios por medio de un predicador, por medio de un profeta. Casi nadie puede decir: no he escuchado nada de Dios. Pues la palabra de Dios se transmite en la radio, se transmite en la televisión, se transmite en las iglesias, se transmite a través de persona en persona. Pero todos nosotros hemos ya tenido la oportunidad de oír lo que Dios dice. ¿Qué es lo que entonces está sucediendo? ¿Qué es lo que ha fallado? Lo que ha fallado es que el ser humano ha estado ignorando la voz de Dios, el consejo de Dios, la instrucción de Dios. Y dice que todos, diciendo, él dijo: volveos de vuestros malos caminos. Y ahí está el elemento primero. Volveos de vuestros malos caminos. Dios siempre ha llamado al ser humano. Y Dios siempre le ha dicho lo que no debe de hacer y lo que tiene que hacer. Volveos de los malos caminos. Es un momento o es un llamado a reflexionar en que las cosas que estamos haciendo no están de acuerdo al mandato de Dios, a los principios de Dios, al diseño de Dios. No está de acuerdo. Entonces viene Él y hace un llamado de advertencia. Lo que sucede es que todo el mundo ha querido ignorar
estos llamados de advertencia. También dice que guardad, volvemos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Dios siempre ha dado lineamientos de la conducta humana. Todos los años de nuestra vida hemos podido darnos cuenta de lo que Dios dice. Realmente, cuando yo estaba pequeño, cuando yo era niño, estoy hablando que hace unos 50 años, que yo estaba tan pequeño, y yo oía las predicaciones, y yo escuchaba los llamados. Y una de las cosas que no se me olvidan, porque eran las cosas que sonaban y que más la gente ha rechazado porque no se ha dado, es la venida de Cristo. Pero yo oía las predicaciones y decían, Cristo viene. A través del tiempo las personas han venido diciendo, pues no es cierto, porque ya tengo años de escuchar que Cristo viene y no ha venido. Y la palabra de Dios nos aclara de que Dios da tiempo a las personas y Dios ha seguido dando tiempo a las personas. Entonces, en el tiempo de la advertencia de Dios, Dios siempre ha llamado al ser humano para desechar su vida que no está haciendo o que no estamos viviendo de acuerdo a los lineamientos de Él. Y Él da consejos y Él da parámetros. Dice en el versículo 14, mas ellos no obedecieron. Oiga, esto es lo que toca la parte tierna de Dios. Casi siempre los padres nos molestamos, casi siempre los padres o nos quejamos de que nuestros hijos no quieren obedecer. Los padres enseñamos una cosa, decimos una cosa, ellos hacen otra. Y nosotros nos quejamos, pero nunca notamos de que nosotros somos desobedientes a Dios. Y dice que ellos no quisieron obedecer, antes endurecieron su cerviz. Y eso significa de que a pesar de que en nuestras decisiones, de que a pesar de las cosas que hacemos que no nos funcionan, siempre nos arrojan resultados negativos. Y a pesar de eso, los seguimos intentando. Y a pesar de eso, seguimos rechazando el llamado de Dios. Es decir, seguimos viviendo sin Dios. Hacemos matrimonios que no nos funcionan, pero queremos seguir sin Dios. Caemos en el divorcio. Volvemos a hacer un nuevo trato con otras personas, nos volvemos a unir y volvemos a fracasar, pero seguimos sin Dios. Hacemos una tercera relación, pero se fracasa otra vez y volvemos a seguir solos sin Dios. Y eso es lo que Dios dice, que te estás fracasando, te está yendo mal, pero sigues desobedeciendo lo que yo te estoy diciendo. Así es de que cuando nosotros hablamos, cuando la Biblia habla de servir, está diciendo, a pesar de que estás sufriendo los fracasos, a pesar de que no te está funcionando esa vida, a pesar de eso, quieres seguir ignorando a Dios. Dice la palabra de Dios, los cuales no creyeron en Jehová. ¿Sabe cuánta gente cree sin creer? ¿O sabe cuánta gente rotundamente niega la existencia de Dios? Son millones. Son millones. Y yo mencionaba de que los países europeos se han caracterizado por declararse ateos. Y sabe que Dios está advirtiendo. Dios estuvo advirtiendo. Todo esto que está pasando, Dios ya lo dijo. Esto ya pasó una vez. Esto ya pasó en el pueblo de Israel. Porque la historia que hemos leído tiene que ver con un trato, con una nación, con un pueblo que es el pueblo de Israel. Pero ellos ya sufrieron. Y nosotros podemos copiar ese sufrimiento de ellos para no caer en nuestras propias vidas. Y poder tomar la advertencia de Dios para no volver a cometer los errores
que ellos mismos cometieron. Dice en el versículo 15, y desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres y los testimonios que había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad. Y siguieron la vanidad. Sabe que eso no suena tan importante, pero la gente no llega a Cristo por su propia vanidad. No renuncia a esa vida vanidosa. No quiere renunciar a esa vida vanidosa. Y por eso, aunque Dios esté llamando, aunque Dios diga, mire, esto va a tener consecuencias que van a causar dolor en la vida de ustedes, en los hijos de ustedes, en la descendencia de ustedes. Pero la vanidad es fuerte en la vida del ser humano. Entonces dice que se hicieron vanos y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, en las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. ¿Cuántas cosas nosotros copiamos? ¿O cuántas cosas aprendemos de gente que su vida es corrompida? Y es más fácil aprender lo que no sirve que aprender lo que realmente sirve. Nos cuesta mucho aprender aquellas cosas que son útiles, pero nos cuesta muy poco aprender aquello que en vez de ayudarnos, nos hace daño. Es así como cuando nosotros aprendemos un hábito, aprendemos un vicio, y sabemos que eso nos va a dañar, que eso nos va a destruir, pero aún así seguimos nosotros intentando aprenderlo hasta que se adueña y se enseñorea de nosotros y nos esclaviza, y difícilmente nosotros nos podemos desprender de ese señorío que ha adquirido en nosotros. ¿Sabe cómo vive la vida el ser humano sin Dios? ¿Sabe que hay mensajes que oímos y no le hacemos ninguna, no tiene valor para nosotros? Pero hay fiestas que nos involucran tanto, que nos arrastran tanto, y sabe que nosotros, o el ser humano, pues, invierte mucho dinero en satisfacer sus deseos. Mete mucho dinero en atender los deseos de su cuerpo. Nos encantan las fiestas. Es increíble, pero en estos días, en estos tiempos en los que estamos, cuando usted va a una iglesia, si usted va a una iglesia a visitar en un día de culto, usted encuentra en las iglesias poca gente y casi nada de emoción. Pero cuando usted va a una disco, a un lugar de baile, la gente no cabe, está lleno. Hasta los parqueos, no hay donde parquearse porque todo el mundo quiere eso. Viene un artista internacional a un estadio, el estadio se llena, porque todos están buscando lo que satisface sus deseos de carne. Y los estadios y gastan en vehículos y las sumas de dinero para entrar al evento es alta. Pero cuando hay un evento cristiano, no se paga nada, es gratis. Hay espacio y la gente no quiere ir. Y es que eso es una de las cosas que usted ahorita debería pensar. ¿Cómo yo he visto a Dios? ¿Cómo yo he visto a este mundo, lo que Él ofrece? Y entonces viene y usted le da prioridad a lo suyo que a lo que Dios dijo. Y sabe, Dios se está cansando. Estimado mundo, estimadas personas, estoy hablando de aquellos que todavía les queda tiempo para razonar lo que dice la palabra.
Dios se está cansando. Y nosotros nos quejamos y decimos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué este sufrimiento? ¿Y que Dios aquí? ¿Por qué? ¿Y que Dios no hace nada? ¿O Dios dónde está? Y Dios dice, aquí estoy. Aquí estoy tratando de llamar tu atención. Aquí estoy tratando de que reacciones antes de que venga lo último, donde ya no hay oportunidad. Y Dios ahí está todavía esperando una reacción. Pero el ser humano no reacciona. No quiere reaccionar. Teniendo la oportunidad aún, no quiere reaccionar. Pero sabe, quiero leer el versículo 16 que dice: dejaron los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de becerros, también imágenes de acera, y adoraron todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. ¿Sabe qué otra cosa entonces está pasando? Que el ser humano ha quitado, ha sustituido a Dios y lo ha llenado con ídolos. Y cuando yo menciono ídolos, no tanto me estoy, aunque califica también, pero no específicamente el ídolo, el santo, la virgen o lo que sea, no tanto eso, o no directamente eso, sino que las personas han quitado a Dios de su vida y algunos han puesto el dinero, el capital, la prosperidad material. Y no es importante lo que Dios diga, pero sí es importante atender lo material, que tener dinero. Algunos otros han dejado o han dado la espalda a Dios, han apartado así a Dios y han abrazado el poder. Y estoy hablando también de algunos cristianos que estando activos, estando sirviendo, y estoy hablando de servir a nuestro Dios, le dan la espalda y abrazan la política por tener poder. Y sabe que hay gente que han apartado su fe, han dejado de tener la fe a Dios para ponerla en otra cosa. Y de esa manera han confiado en ellos, han confiado en las promesas de otra persona, han confiado en deidades que no es Dios, han apartado su fe. Y la palabra que va a predominar aquí es: todavía para algunos hay oportunidad de volverse. Es decir, haciendo un análisis de nosotros como salvadoreños. Porque ya en Italia esto está muy avanzado. Pero los salvadoreños todavía estamos en una oportunidad donde, si todos los salvadoreños reaccionamos y le damos la espalda a nuestras vanidades, le damos la espalda a nuestras deidades y le damos el frente al Dios que nos creó, quizás las cosas tengan un giro. Quizás Dios nos perdone. Si en vez de hincarnos para adorar un ídolo, nos hincamos delante del Creador, quizás Dios extienda sus brazos, o quizás Dios detenga esta plaga que ha llegado. Para el pueblo de Israel hubieron 3 tiempos. Hubo el tiempo de la advertencia. Hubo en el tiempo de ellos, el tiempo del llamado, perdón. Después el tiempo de la advertencia. Y después vino el tiempo de sufrir las plagas. En el caso de Israel, y en este contexto de la palabra, fue la invasión de una nación.
pueblo de Israel estaba amenazado por la nación de Egipto, por Siria, y estaba amenazado por un poderoso rey llamado Nabucodonosor. Y fue él el que llegó y destruyó, y se los llevó esclavos a ellos. Y antes de eso Dios le hizo un llamado, les dio palabras de advertencia, y ellos no quisieron oír. Los salvadoreños tenemos todavía tiempo, oportunidad. Quizás debe de bastar ya el pensar que somos inmunes, el pensar que es una casualidad, el pensar que no soy yo culpable, no que es otro el culpable, y de echarnos las culpas unos con otros. El punto aquí es volvernos a Dios. Ese es el punto, volvernos a Dios. ¿Quiénes tienen oportunidad de volverse a Dios? Todos nosotros que podemos razonar y que podemos entender que dependemos de un Creador y que ese Creador clama por el regreso de nosotros. Si usted ha fallado a Dios, si usted nunca ha querido oír a Dios, óigalo, comience a oír a Dios. Si usted le falló a Dios y si eso, por eso se apartó y usted cree que no le va a llegar, déjeme decirle que nadie está seguro cuando está fuera de la voluntad de Dios. Entonces el llamado, ¿cuál es? Vuélvase a su Dios. Ese es el llamado. Vuélvase a su Dios. Yo vuelvo a decir quizás lo que dije estos días. Es necesario que usted medite en esto. Que usted se vaya a solas y diga: Dios, quizás yo estoy en esa multitud que va a cosechar todo ese sufrimiento que viene. Va a cosechar. Si yo estoy ahí, Señor, perdóname. Quiero volverme, quiero arrepentirme. Y esto no es del diente al labio. Esto de volverse a Dios y esto de arrepentirse es de corazón. Hay gente que cuando mira estas cosas siente temor, siente miedo. Pero cuando Dios ha detenido aquello, vuelve otra vez a su vida anterior. Y eso no cuenta aquí. Lo que cuenta es un encuentro con Dios con todo su corazón. Así es de que si usted tiene la oportunidad de reaccionar, hable con Dios. Vuélvase a Dios. Y que ese su reencuentro con Dios sea un reencuentro verdadero, real. No sea salido del miedo, no sea salido de un entendimiento y de un corazón dispuesto para nuestro Dios. Amén. Quizás decimos todos: gracias Dios, porque no solo estás hablando con esto, sino que estás advirtiendo, Señor, que las cosas pueden ir peor, que las cosas pueden ir más y más, y pueden llegar a tocarnos a nosotros. Pero nos da la oportunidad. Y que hoy es un buen día para reaccionar y para volverse a ti y poder decir: renuncio. Renuncio a todas esas cosas que he andado haciendo, dándole la prioridad al mundo, a los deseos de mi carne. Y yo, Señor, entiendo que ser cristiano no es difícil y que ser cristiano tampoco es sacrificar mi cuerpo en todas las cosas. Significa hacer o dar prioridad a las normas tuyas. Darle la espalda al mundo con todos sus deseos, con todos los deseos, con todas las cosas que ofrece
y darte el frente a ti, Señor. Si tú nos permites pasar este tiempo, yo con todo mi corazón te alabaré. Y no regresaré al mundo que porque esto ya pasó y ya lo perdonaste. Mi corazón se encenderá para ser solo tuyo, Dios. Señor, te alabo. Te alabo y bendigo a todos aquellos. Si hay alguno que reaccione a esto, lo bendigo en tu nombre, Señor. Y te doy las gracias por todo. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.